Judicial. Por si acaso, no es que ningún juez lo ha restituido el señor Ulloa y compañía hacia el Consejo de Participación Ciudadana. Yo no he visto hasta ahora una sola sentencia que hable de aquello y en consecuencia hay una injerencia, por supuesto que hay una injerencia en la función judicial, que no es ni siquiera toda la función judicial, porque cuando empezamos a revisar los procesos, resulta que hubieron antes de esta medida cautelar que le aceptan 8 similares. Es decir, esta misma persona estuvo buscando juzgado por juzgado por juzgado y le fueron negando. Le negaron el 1, le negaron en el 2, le negaron hasta en el 7º. Recién en el 8º juez es el que le acepta. No sé de dónde sacaron a este juez, repito, a mí me da la impresión de que lo sacan de las alcantarillas, porque por ahí deben estar esta gente que se dedica a hacerle el mal al país. No le hace un mal a la Asamblea Nacional, le hace un mal al país porque pone en vilo lo que supuestamente nosotros estamos decidiendo. Sin embargo, vamos a obedecer lo que ha dicho, le vamos a entregar la información y con eso vamos a proceder a posesionar a los nuevos consejeros. De acuerdo, legislador, muchas gracias. El legislador Darwin Pereira, en este momento damos paso a Lorena con la instalación de la sesión. Gracias, Jennifer. Así es, con 102 asambleístas presentes se ha instalado la continuación de la sesión número 804. Se ha dado ya lectura del orden del día y al momento, en el uso de la palabra, el asambleísta Ferdinand Álvarez. Bienvenidos. Que ésta se encuentre bajo los principios del gobierno abierto y el Estado abierto, vinculado esta definición a la política de datos abiertos en el país. Segundo, se agrega al final del texto, en el artículo 4, sobre las definiciones en el numeral 10, transparencia focalizada que debe ser, con estrategias de liberación en formato abierto relacionada con cuestiones específicas cuyo propósito es mejorar el conocimiento sobre algún problema público, con el objeto de fortalecer el proceso en la toma de decisiones ante situaciones complejas y una adecuada rendición pública de cuentas, a partir de lo que establece la Carta Iberoamericana del Gobierno Abierto. Tercero, dentro del artículo 5, literal E, sobre la gratuidad, se agrega al final del texto lo siguiente: previa autorización del peticionario, ya que existe un costo a ser asumido por el peticionario, lo adecuado es consultárselo, puesto que la documentación puede ser entregada mediante medios electrónicos, lo cual no va a generar ningún costo alguno. Cuarto, al final del párrafo del artículo 7, sobre el derecho al acceso a la información pública, ningún peticionario podrá ser sancionado por el ejercicio del derecho al acceso a la información pública para precautelar que el ejercicio de obtener información pública es un derecho humano fundamental. En el artículo 7, sobre el derecho al acceso a la información pública, se especifica que cualquier persona podrá solicitar el derecho a apelar al no entregar información pública, especificándose a esta física o digital. 6. En el artículo 8, sobre los sujetos obligados, en el literal A, se agrega misma en la que se incluyen las empresas públicas, ya que es necesario que se desglose de los sujetos obligados, puesto que se puede verificar que en muchos de los casos los niveles de gobiernos no obligan a las mismas a cumplir con la ley. 7. En el tercer párrafo del artículo 10 estaba escrita la palabra desaparecieren, siendo lo correcto desaparecieren. Dentro del artículo 10, en referencia a la información, se agrega que deberá constar digitalizada, ya que es de imperiosa necesidad que la información de los sujetos obligados se encuentre digitalizada. Dentro del artículo 10 se agrega, en relación a la responsabilidad de la custodia de la información, la siguiente causal: por la falta de protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, banco de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos. 10. En el artículo 11, sobre la presentación de informes, se cambia el mes de marzo por el mes de enero, puesto que de una observación de la Defensoría del Pueblo, como indicaba, se señaló que no habría que esperar el mes de marzo, sino que culmine el año fiscal
para que las entidades sujetas a cumplimiento de la ley entreguen la información, recordando que en la actualidad la dependencia cuenta con la plataforma, la Defensoría del Pueblo en este caso, cuenta con la plataforma para el registro de los informes de las entidades. En concordancia con el artículo 41 del mismo proyecto, se agrega en el artículo 13 sobre las atribuciones del órgano rector las siguientes: realizar informes vinculantes a la Contraloría General del Estado sobre el incumplimiento de la ley con la finalidad de determinar las respectivas sanciones, una facultad coercitiva que era necesaria darle. Dictaminar los correctivos necesarios de aplicación obligatoria a la información que se difunde. En el numeral 4 del artículo 17, en referencia a la información clasificada como reservada, se agrega que ésta se incorporará a la plataforma habilitada en el órgano rector para su tratamiento, en concordancia con el literal D del artículo 11. El mismo proyecto teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo tiene una plataforma para subir el listado del índice de información reservada. Se modifica además el artículo 18 sobre la desclasificación de la información, quedando el siguiente texto: la información clasificada como reservada por los titulares de las entidades o que manejen las instituciones del sector público podrá ser desclasificada en cualquier momento por la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría calificada en sesión reservada, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el artículo 19, literal D, se especifica sobre los donativos que se deben publicar, un detalle actualizado de los mismos. Se agrega dentro de la transparencia activa el siguiente literal, 23, datos de las personas, servidores públicos incorporados en cumplimiento de las acciones afirmativas de cuotas laborales en la legislación nacional, como en el caso de las personas con discapacidad y sustitutos, y de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Dentro del mismo artículo de transparencia activa se agrega la palabra definitiva al referirnos a las auditorías que deben ser publicadas en el portal web. Sobre la obligación de responder con los pedidos de información a la Asamblea Nacional, se agrega en el artículo 9, los organismos y entidades obligadas en aras de garantizar la transparencia de su gestión deberán atender los pedidos de información relacionadas a la atribución fiscalizadora de la Asamblea Nacional según el plazo previsto en la ley. Se agrega en el artículo 13, sobre las atribuciones del órgano rector, analizar las denuncias presentadas por la Asamblea Nacional en relación a la falta de transparencia sobre los pedidos de información realizadas por instituciones y entidades, en cumplimiento de su atribución fiscalizadora, y emitir un informe de conclusiones determinando lo correspondiente respecto a la vulneración del derecho al acceso a la información pública, al cual tendrá el mismo procedimiento de gestión oficiosa. Y por último, se elimina la disposición general primera relacionada con el proceso que se desarrolla el procedimiento de solicitud de información, debido a que los requisitos, plazos y alcance que se encuentran normados en el capítulo de transparencia pasiva. Estos son los cambios que se incorporaron gracias al debate que se realizó en el anterior pleno que se desarrolló aquí. Hubieron observaciones de los compañeros asambleístas que se acogieron, otras que ya estaban incorporadas en el texto, otras que no pudieron ser acogidas porque contravenían las normas constitucionales, normas orgánicas que ya rigen en el país. Sin embargo, sirvió mucho para enriquecer más este debate. Eso, compañeros y compañeras asambleístas, señora presidenta, fue lo que se desarrolló dentro de la comisión para el desarrollo y la formación de este texto que va a regir en el país, que va a darle herramientas a la Defensoría del Pueblo
herramientas coercitivas, va a darle a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los periodistas, a todo el pueblo ecuatoriano, herramientas de fácil acceso a la información pública necesarias. Porque claro, la transparencia radica en que la información debe ser pública. Los actos de los funcionarios públicos, para que sean transparentes, deben de ser públicos. Y es lo que en el texto de esta normativa hemos recogido. Muchas gracias, señora presidenta.